Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi querida familia cibernauta, dependiendo del lugar donde me hacen favor de escucharme una vez más aquí llevando a cabo estos programas académicos en torno al tema de derecho penal. Yo quiero empezar dando las gracias a una serie de países que se están uniendo a nuestro canal. Entre ellos tenemos Bielorrusia, Ucrania, Rusia y un saludo cordial a los que ya forman parte de esta gran familia. Panamá, mis estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, mis estudiantes de la UNACHI en la provincia de Chiriquí, México, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras. No quiero dejar a nadie por fuera de este saludo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que consiste en los delitos o se trata sobre los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Sígame aquí con el cursor. Los delitos contra la personalidad jurídica del Estado en la legislación penal panameña, específicamente el Código Penal, se encuentra en el libro segundo de nuestro código que habla de los delitos. Y dentro de ese libro segundo está en el título 14. Fíjese que tengo en este recuadro pintado en verde, el título 14, que se denomina Delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Estos delitos contra la personalidad jurídica del Estado están conformados por dos tipos de figura delictiva. Los delitos contra la personalidad internacional del Estado, que está en el capítulo primero de este título 14, y los delitos contra la personalidad interna del Estado. Uno es delitos contra la personalidad internacional del Estado, capítulo primero, y el capítulo segundo, delitos contra la personalidad interna del Estado. Bien, ahora, ¿cómo se desarrollan estas figuras delictivas? Recuerde que es interesante que usted haga un ejercicio de derecho comparado dependiendo del país en el cual nos hace favor de escucharnos y dejarme en la cajilla de comentarios o al correo electrónico doctora Julia Sainz, doctora Julia Elena Sainz, perdón, doctora Julia Sainz @gmail.com. Doctora Julia Sainz @gmail.com es el correo electrónico al cual usted puede escribir, le repito, doctora Julia Sainz @gmail.com o dejarme en la cajilla de comentarios alguna relación de estas figuras delictivas con la legislación del país del cual usted es nacional o ciudadano. Recuerde también que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, es totalmente gratis. Dele like y si le gustó, comparta. Bien, empecemos entonces, sígame aquí con el cursor, el capítulo primero de este título cuarto que habla de los delitos contra la personalidad internacional del Estado. Estas son figuras delictivas que están vinculadas y están relacionadas con el Estatuto de Roma. Es importante que lo tomemos en cuenta. Primero, ¿qué se entiende por personalidad jurídica del Estado? Porque aquí lo estamos viendo como un bien jurídico tutelado. Entonces, lo primero que debo tener claro
al momento de analizar la figura delictiva son las precisiones conceptuales o precisiones terminológicas, es decir, el marco conceptual. ¿Qué entendemos nosotros entonces por personalidad jurídica del Estado? Yo les voy a poner aquí un PowerPoint. Antes de empezar, les pongo aquí un PowerPoint en el cual yo les presento un concepto sobre la personalidad jurídica del Estado. Y yo le hablo que es esa capacidad que tiene un Estado por los deberes que tiene ante su población y la comunidad internacional a la cual pertenece. De igual manera, es el derecho que posee para establecer todas aquellas estrategias legales necesarias a través de las cuales pueda defender su independencia y soberanía. Es decir, la personalidad jurídica la puede tener tanto una persona natural como una persona jurídica. El Estado es una persona jurídica. La personalidad jurídica implica que la persona tiene derechos y deberes y que tiene una capacidad de respuesta por los actos que realiza y los deberes que él tiene, que esa persona tiene con respecto a los demás. Aquí estamos hablando que es la capacidad de respuesta que tiene el Estado de afrontar todos los actos que llevan a cabo en su nombre los servidores públicos. Además, esa capacidad de respuesta del Estado no solamente conlleva, producto de la personalidad jurídica, no solamente conlleva deberes, también conlleva derechos. Esos derechos que tiene el Estado se concretizan o se manifiestan a través de todas aquellas estrategias legales que puede diseñar el Estado y ponerla en ejecución para defender su soberanía, su independencia, su población, su idiosincrasia. ¿En qué consisten entonces los delitos contra la personalidad jurídica del Estado? Son todas aquellas conductas ilícitas que puedan afectar de manera directa o indirecta los derechos y deberes que tiene el Estado y que lo convierten en un sujeto de derecho frente a la comunidad internacional y a la propia población que lo conforma. Es decir, todas aquellas conductas ilícitas que realicen tanto la población que conforma el Estado como los Estados miembros de la comunidad internacional en su perjuicio, afectando su independencia, su soberanía, su idiosincrasia o su población. Este es el marco conceptual de términos que involucran los delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Nosotros tenemos aquí el artículo 425 que nos dice: quien ejecute un acto para someter la República en todo o en parte a un Estado extranjero, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad, será sancionado con prisión de 15 a 20 años de prisión. Todo lo que usted ve aquí, observa que está subrayado en azul, constituye el tipo penal, uno de los tipos penales de esta conducta ilícita, porque la denominación de la figura delictiva la da el capítulo, el nombre que conlleva el capítulo. Y cada uno de los artículos que constituyen o que conforman ese capítulo
presenta, contiene, manifiesta una conducta ilícita, es decir, una forma de llevar a cabo los delitos contra la personalidad internacional del Estado. Uno de sus tipos penales y el tipo penal básico, que es el 425, nos manifiesta aquí el crimen de agresión. El crimen de agresión o delito de agresión se encuentra presente en el artículo 5 del Estatuto de Roma, es un delito contra la personalidad internacional del Estado, porque afecta la soberanía y la independencia. Fíjense ustedes que lo que está pintado en color verde lima es el verbo tipo de esta figura delictiva, el ejecutar cualquier acto que someta a la República de Panamá en todo o en parte a un extranjero, a un Estado extranjero. Ahora bien, ese acto de someter en todo o en parte a la República de Panamá a un Estado extranjero lleva como finalidad o como intención aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad. Por eso estamos hablando de que se afecta la independencia, la soberanía, la idiosincrasia de un pueblo, lo que hace que ese pueblo, que esa población esté cohesionada, que tenga una identidad propia, que se identifiquen entre sí. El sujeto que está encerrado en una especie de elipse color fuchsia está determinado por el pronombre personal indeterminado quién. ¿Esto qué me indica? Cada vez que yo tengo en mi tipo penal, me empieza con el pronombre personal quién, me indica que el sujeto activo en la comisión de esta figura delictiva puede ser cualquier persona. No hay una característica especial para ese sujeto activo. Por ejemplo, si usted se fija el artículo 426, que es el que le sigue, habla, nos señala el panameño que tome las armas contra la República de Panamá o se una a sus enemigos. Aquí el sujeto activo es determinado. Tiene que ser exclusivamente un panameño, a diferencia del artículo 425. Entonces, este es un tipo de delito, una clase de delito doloso, porque demuestra que la acción se hace con dolo. Dolo, cuando hablamos de dolo, estamos hablando de la intención con la cual actúa el sujeto activo, su nivel de intencionalidad. Este es un delito unisubjetivo porque lo puede realizar una sola persona. Unisubsistente. A través de un solo acto se puede cometer esta figura delictiva. Esta figura delictiva es un delito material. Este es un delito de acción también. Fíjese que en el recuadro turquesa, sígame aquí con el cursor, yo le he puesto ojo. Esta es una agravante específica de la figura delictiva antes descrita, de este crimen de agresión. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que si la persona que ejecuta este acto de someter a la República de Panamá con dos finalidades, el verbo tipo es
realizar cualquier tipo de actos para someter a la República de Panamá a un Estado extranjero. Pero esa acción tiene dos finalidades. Puede ser que se persigan las dos finalidades o puede ser que se persiga solo una de ellas, ya sea aminorar su independencia o quebrantar, afectar su idiosincrasia. Si esta figura delictiva la lleva a cabo un servidor público, ese es un agravante. O si es una figura delictiva que se lleva a cabo porque está establecida o lo permite un tratado, es un agravante. Y la sanción es de 20 a 30 años. Por eso yo le he puesto aquí, ojo, el artículo 426 me dice, el panameño que tome las armas contra la República de Panamá o se una a sus enemigos. Aquí tenemos que hay aquí en este tipo penal, este es un delito complejo. ¿Por qué es un delito complejo? Porque estamos viendo dos conductas ilícitas. El tomar las armas en contra de la República de Panamá o no tomo las armas contra la República de Panamá, pero me uno al bando enemigo, siendo panameño. Estaría incurriendo en el delito contra la personalidad internacional del Estado. Esto acarrea una sanción de prisión de 5 a 10 años. Ahora, mi tipo penal me especifica también la finalidad de tomar armas en contra de Panamá o de unirme al bando enemigo a mi país. Y es, ¿cómo yo puedo hacer eso? Prestándoles ayuda o socorro. Se considera que si le presto ayuda o socorro a el bando enemigo al que está en guerra, en pugna con Panamá, yo me he unido a el bando contrario o he tomado armas contra la República de Panamá. Pero fíjese lo interesante. Aquí en este recuadro color naranja se plantea una forma de excusa absolutoria. Es decir, conocida en otras legislaciones como eximente de punibilidad. Aquí me dicen que no incurrirá en esta sanción quien encontrándose durante las hostilidades en el territorio del Estado enemigo comete el hecho obligado por este. Es decir, vivo en Costa Rica, frontera con Panamá, y está teniendo una guerra entre ellos. Para subsistir, tengo que, ya sea, o tomar las armas contra la República de Panamá o dar la impresión que me uní al enemigo porque le presté socorro o auxilio a los militares del Estado en pugna con mi país, pero lo que sucede es que estaba en riesgo mi vida o la de mis familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El artículo 427 me plantea otra modalidad, otra forma de los delitos contra la personalidad internacional del Estado. Fíjese que esta figura delictiva tiene 9 formas de realizarse, 9 formas de realizarse, 9 diferentes conductas ilícitas, 9 tipos penales independientes o tipos penales autónomos. El 427 me dice, quien mantenga inteligencia con un gobierno extranjero o con sus agentes
para producir hostilidades o guerra contra Panamá, favorecer las operaciones militares de otra nación contra esta o ejecute cualquier otro acto que tienda a esos fines. Será sancionado con prisión de 5 a 10 años. ¿Qué pasa aquí en este artículo 427? Fíjense, todo lo que está subrayado en un azul rey constituye el tipo penal de esta norma jurídica y estamos a la vez viendo no solamente el análisis de la figura delictiva en sí, sino también estamos aprendiendo o repasando cómo se analiza una norma jurídica penal. El artículo 427 me está hablando de mantener inteligencia con un gobierno extranjero, es decir, comunicación en la cual yo le estoy pasando información que solo le correspondería a la seguridad del Estado o alguna información álgida que pueda poner en desventaja a mi país con respecto al país al cual yo le estoy pasando la información. Fíjese que ese mantener inteligencia con un gobierno extranjero o con su agente, que esa es mi conducta ilícita. ¿Cuál es la finalidad? Recuerde que está la conducta ilícita y la finalidad con la que se realiza esa conducta ilícita, y en su conjunto estamos hablando del verbo tipo y de cómo se lleva a cabo ese delito. Está el que esa inteligencia que yo manejo, ese cambio de información, intercambio de información, es para producir algún tipo de hostilidad. Dentro de hostilidad puede ser crímenes de guerra, crímenes de agresión sobre todo, contra Panamá o una guerra contra Panamá, y favorecer esas operaciones militares que se tenga con la nación extranjera. El artículo 428, otra cosa, fíjese, el sujeto activo también puede ser cualquier persona, me lo indica en todos. Me habla de mi pronombre personal indeterminado quién. ¿Eso qué quiere decir? Que lo puede llevar a cabo cualquier persona, salvo el artículo 426 que lo debe hacer un panameño. Los delitos contra la personalidad jurídica del Estado van del 425 al 439, clasificados en dos grupos: delitos contra la personalidad internacional del Estado y delitos contra la personalidad interna del Estado. Estamos en los delitos contra la personalidad internacional del Estado. El 428 me dice: quien revele información confidencial de acceso restringido, así declarada en virtud de las disposiciones legales vigentes referente a la seguridad del Estado, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Aquí hay una diferencia entre el artículo 427 y 428. El 428 me hablan de esa información que usted escucha en las películas, clasificada. Esa información clasificada quiere decir que es una información prohibida y que la prohibición de dar esa información está establecida legalmente. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se refiere a seguridad del Estado. Esa es la diferencia con el 427. En el 427 habla de que se está intercambiando todo tipo de información que se escucha en la calle, no mira, que ya saben que ustedes
quieren entrar al país, que están en unas negociaciones que no son fructíferas. Fíjese la diferencia. Mire lo que nos tiene este artículo 428 en el recuadro turquesa. En el recuadro turquesa nos maneja agravantes específicas. Si esa información revelada cae en poder de un Estado que está en guerra con Panamá, aquí estamos hablando que ya el Estado panameño está en guerra y se le da a ese Estado en guerra, a ese Estado enemigo, información clasificada. O si esa información trae como consecuencia que se suspendan, que se vean afectadas relaciones amistosas entre Panamá y otro estado. Aquí la prisión, la sanción sería de 5 a 8 años. Y la prisión se agrava hasta una tercera parte si el autor, fíjense ustedes, es un servidor público y por ser servidor público, por el tipo de función pública que ejerce, tienen su poder información fundamental y la suministra el Estado enemigo. O si obtiene esa información haciendo uso de violencia, intimidación, fraude o engaño. El artículo 429 nos dice: quien sin facultad legal para ello acceda a la seguridad informática del Estado, levante plano o reproduzca imagen o por cualquier medio de buque, aeronave, establecimiento, vía u obra destinado a la seguridad del Estado. La sanción será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Aquí hablamos de, de accesar a base de datos, a base de datos que se encuentren en computadoras y que usted no está autorizado para accesar esa base de datos y mucho menos para distribuir esa información esa data, esa información que se encuentra almacenada en las computadoras que ejercen, a través de las cuales se ejerce algún tipo de función pública. El artículo 4, toda esta figura delictiva es dolosa, pero tiene una modalidad culposa y es el artículo 430. Aquí nos dice: quien culposamente revele los secretos de lo que se hallara en posesión en virtud de su cargo o de un contrato oficial o permita que otros los accedan. Aquí estamos hablando que puede ser por negligencia o por inobservancia del deber de cuidado. Permita que otra persona tome control de una información que está negada para los civiles o para los particulares. El 431 me dice lo siguiente: quien esté encargado por el gobierno de la República para tratar asuntos de Panamá con un gobierno extranjero o con empresa extranjera y traicione su mandato de manera perjudicial para los intereses públicos. Aquí mi conducta ilícita, mi verbo tipo es traicionar el mandato que le ha impuesto el Estado y con ello afecta a los intereses públicos. ¿Y por qué ha traicionado el Estado? ¿Cómo pudo traicionar su mandato? Porque resulta que el gobierno lo faculta para tratar asuntos del gobierno panameño en el extranjero.
y usted no cumple con el mandato, sino que va y da información y traiciona al país y habla cosas que ponen en peligro los intereses panameños. El artículo 432 me dice lo siguiente: quien en tiempo de guerra incumpla total o parcialmente las obligaciones contractuales adquiridas con el Estado relacionadas con la defensa o la seguridad nacional. A usted, mediante contrato, usted tiene que cumplir funciones de defensa o de seguridad nacional. Usted forma parte de la seguridad de Estado y están en guerra y usted se pone a defender a ese Estado agresor, ese Estado enemigo, a las personas del Estado enemigo y perjudica o afecta a las personas del Estado panameño. Y el último artículo de esta figura electiva, el 433, dice: quien en tiempo de guerra dañe, destruya o haga inservible total o parcialmente instalaciones, vías, obras u objetos necesarios para la defensa nacional. Fronteras, por ejemplo, para la defensa nacional. El capítulo 2 o el capítulo segundo nos habla también de delitos contra la personalidad jurídica del Estado, pero aquí nos habla de la personalidad interna del Estado. Esto lo cometen panameños que tratan de afectar directa o indirectamente figuras públicas que ejercen una función pública gubernamental. Por ejemplo, el 434 nos dice: quien promueva, dirija o participe en un alzamiento en armas para derrocar al gobierno nacional legalmente constituido o para cambiar violentamente la Constitución. Si un gobierno está legalmente constituido, el que un gobierno esté legalmente constituido quiere decir que para instalarse pasó por todo el procedimiento que establece primero la Constitución y luego el Código Electoral. Entonces, si a sabiendas de eso, que es un gobierno legítimo, promueve un alzamiento en armas para derrocar a ese gobierno, o no quiere derrocar el gobierno, pero quiere derrocar abruptamente, quiere cambiar abruptamente la constitución política del país. El artículo 435 nos habla de quien impida la formación, el funcionamiento, la renovación de alguno de los órganos del Estado en los términos y las formas que establece la Constitución o la ley, o no cumpla con el deber de poner la fuerza pública a disposición del gobierno constitucional. Aquí estamos hablando de dos situaciones. El que está a mando de la fuerza pública no la pone a disposición del gobierno constitucional. Él quiere alzamiento en armas. O que se impida el funcionamiento o la renovación, la reestructuración de alguno de los poderes del Estado. El artículo 436 dice
quien sin pretender el cambio violento del régimen constitucional se alza en armas para impedir el cumplimiento de alguna norma legal o sentencia. Se ha creado una ley según el procedimiento que la Constitución establece y un grupo de personas se arman, se levantan en armas para que esa ley no se aplique o alguna sentencia emitida por un órgano, por el órgano jurisdiccional del Estado, por el Poder Judicial, y no quieren que se acate, que se lleve a cabo, que se aplique. El artículo 437 dice, ¿quién para cometer rebelión, sedición o motín? Aquí la conducta ilícita, el verbo tipo es rebelión, sedición, motín. Se valga de la Fuerza Armada o en vez de valerse de la Fuerza Armada, usurpe las atribuciones de la Fuerza Armada, tome el mando de la tropa, las plazas, los puestos de seguridad pública, vía, población o transporte de cualquier clase, o sea, fuera de estaciones de radio, de televisión, telegráfica o cablegráfica, se van a todos los medios de comunicación, prensa hablada, escrita, televisión, la radio, tomen control de ellos. Se considera rebelión, puede ser sedición, puede ser motín, afecta a la personalidad interna del Estado. Dice el artículo 438, sígame con el cursor, quien actuando en su propio nombre o por interpuesta persona o en representación de una persona jurídica ofrezca u otorgue a un servidor público de otro Estado cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio con el fin de que se realice u omita realizar un acto que perjudique los intereses de Panamá relacionado con un acto de transacción de naturaleza económica o comercial para beneficio suyo o de un tercero. Él le ofrece una coima o algún tipo de beneficio, cualquier tipo de beneficio a un servidor público de otro estado con el cual se está negociando algún tratado, convenio de naturaleza económica para el país. ¿Con qué finalidad? Que él obtenga un beneficio aunque y perjudicando los intereses económicos del país. En este caso, perjudicando la economía nacional. Esto está vinculado con los delitos contra la economía nacional. Miren lo que tenemos aquí en el recuadro turquesa. Aquí me está hablando de una agravante específica. Dice que si hay un perjuicio para Panamá, la sanción será de 5 a 10 años de prisión. Y el último artículo de esta figura delictiva es el 439. Y este 439 nos dice lo siguiente. Quien sin estar autorizado utilice, posea, fabrique o venda uniformes, placas, equipos, carros, señales especiales, emblemas originales o simulados que sean de uso exclusivo de la fuerza pública o de otras instituciones de protección pública. Ese es mi verbo tipo. Usted no puede estar comprando para utilizar ni en obras de teatro, ni en películas, ni en ningún tipo de representación, los uniformes de la policía o los emblemas que llevan en su uniforme o sus botas o el logo de sus carros o los carros. ¿Con el propósito de qué? De cometer un acto delictivo, porque esto afecta a la personalidad interna del Estado. Yo les hablaba a ustedes que este artículo 439
está vinculado con los delitos que afectan la economía nacional, afectan el orden económico que se encuentran, los delitos que afectan el orden económico que se encuentran en el título séptimo del libro segundo del Código Penal panameño. Delitos específicamente contra la seguridad colectiva. Miren, nosotros cuando estamos estudiando una figura delictiva y la estamos analizando, tenemos que analizarla primero en concordancia con artículos del mismo texto legal, luego con la Constitución, con decretos, normas de procedimiento, reglamentos, otros códigos y con el derecho internacional, porque puede ser que haya aspectos de esa norma que se desarrollan en otra o figuras delictivas que están concatenadas. Yo les decía que aquí este 438 está vinculado con los delitos que afectan la economía nacional y esos son los delitos contra el orden económico, específicamente los delitos contra la seguridad económica, artículos 260 y 261, cuando hablan de poner en riesgo la economía nacional por la divulgación de noticias falsas. Puede ser que aquí se ofrezca una coima o algún beneficio pasando la información, tergiversando una información que la utilice ese servidor público de otro estado y se afecte la negociación de ese tratado de naturaleza económica con Panamá, por ejemplo. Muy bien, mis queridos cibernautas. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Yo espero que este conversatorio, esta cápsula educativa haya sido de su agrado. Los invito a que usted siga analizando estas figuras delictivas. Estas figuras delictivas hay que analizarlas en el contexto del Estatuto de Roma, de las cartas de Naciones Unidas, de la Carta de la OEA, de la Carta Democrática Interamericana. Porque yo comentaba en clases que la democracia se ha convertido en un bien jurídico de los países. Cuando eso que se habla, que la democracia se constituye o se ha constituido legalmente en un bien jurídico, en un derecho de los estados, abre la puerta a que los estados traten de ayudar, amparados por la causa de justificación identificada como estado de necesidad, a otros países que tienen en riesgo la democracia o que han perdido la democracia. Eso lo vamos a dejar para un segundo conversatorio para no hacer este tan extenso e invitarlos a que ustedes busquen la información. Les recuerdo nuevamente, suscríbase al canal, es totalmente gratis. Si ya se ha suscrito, mantenga su suscripción, dele like, que es el dedito arriba, y si le gustó, comparta. Dios los bendiga ricamente.